Bueno, hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al canal. 13 de enero. Mucho calor acá en Buenos Aires, Argentina. Espero que se encuentren bien. No he estado trabajando mucho últimamente en virtud justamente de las altas temperaturas. Te llevan a evidentemente tratar de trabajar solamente lo necesario. Así que bien, en virtud de ello claramente, tengo mucho más tiempo para leer todos y cada uno de esos comentarios, experiencias y demás. Y hay unas cuestiones que estuve viendo y se repiten, ¿sí? Con bastante habitualidad. Y es que muchos se quejan respecto a las cuestiones de supuestos pactos realizados, ¿sí? En lo que es el área de la membresía tienen el área de pactos. Tómense el bendito tiempo y esfuerzo y busquen con el buscador propio del canal, el buscador interno. Van a ver que ahí arriba, donde está el canal como tal, ¿sí? En la parte principal dice principal, videos, shorts, playlist, publicaciones, membresía, y al lado tiene una especie de lupa. Apretan ahí, ponen, en este caso particular, pactos, ponen buscar y les va a dar la playlist, ¿sí? De ese modo tienen que buscar en el canal algún tema en particular. Tómense la molestia de primero buscar en el canal antes de hacer una pregunta. Ahora bien, hay muchísimas quejas, ¿sí? Respecto a esta índole, ¿sí? Muchos dicen, me pacté justamente y no pasó nada. Otros dicen, me hicieron un pacto y no mejoré, me prometieron resultados y sigo igual, etcétera, etcétera y etcétera. Y ciertamente, esta frase, repetida hasta el cansancio, revela un problema claramente más profundo que un simple fracaso espiritual. Básicamente lo que revela desde mi punto de vista es una ignorancia estructural, delegación irresponsable y en la mayoría de los casos una mentira aceptada claramente de forma voluntaria. La verdad ciertamente es incómoda, pero clara, ¿sí? En una enorme cantidad de casos, ese supuesto brujo, mago o intermediario simplemente mintió. No porque el mundo espiritual claramente no funcione, sino porque jamás hubo un contacto real, nunca hubo un diálogo, nunca hubo aceptación y nunca hubo un espíritu que dijera sí. Y sin ese sí, claramente todo lo demás es irrelevante. Y acá ciertamente hay un punto crítico que muchos se niegan a entender. Un pacto, todo está en lo que es el área de la membresía, está detallado de principio a fin, con ejemplos y un montón de cosas más, ¿sí? Pero voy a hablar un poco someramente al respecto. Un pacto, en cierto modo, no es un mero trámite, no es una transferencia bancaria, de índole espiritual, sí, ciertamente, y tampoco es pago y recibo. Gente, dentro de lo que es el ocultismo real, práctico, un pacto, ciertamente, ya lo he manifestado esto, porque hay un video de qué es un pacto y está de carácter público, no es pago, o sea, no tienen excusa. Un pago es un acuerdo consciente entre voluntades. Y para que exista un acuerdo, ambas partes deben estar presentes y comunicarse. Si uno sabe si el espíritu aceptó, entonces no hubo pacto, punto. Corto. La mayoría de las personas dicen, me pactaron. Ni siquiera saben si el espíritu al que supuestamente se invocó quiso trabajar. No saben si aceptó lo que se le ofrecía, no saben si rechazó la propuesta, no saben si ignoró por completo el llamado, no saben nada, en forma literal, no saben nada. Solamente saben lo que un tercero teóricamente dijo y creen ciegamente, claramente en eso. Y creer en eso es el primer error. En el mundo espiritual, gente, no todo espíritu claramente acepta cualquier trato. Y se los digo yo porque creo que ayer fue justamente así. Llamó un espíritu por tal requerimiento, me dijo, no acepto.
listo, muy amable, gracias, que tenga un buen día, adiós. Entonces tampoco aceptan justamente cualquier tipo de condición y cualquier tipo de ofrenda, ¿sí? Los grimorios clásicos, hablando de lo que es la alta magia como tal, ciertamente muchos lo dejan claro. Hay entidades que rechazan, que se retiran, que simplemente no responden, y hay otras que exigen condiciones específicas. Y hay muchas que no se molestan en interactuar con operadores incompetentes o algunos improvisados, especialmente los maguitos de sillón. Pensar que todo llamado es aceptado automáticamente es una fantasía totalmente infantil. Y es por eso justamente cuando alguien afirma que se pactó, pero no puede confirmar ni siquiera la aceptación del espíritu, lo que realmente ocurrió fue habitualmente una simulación, un relato, una representación básicamente sin sustancia, en términos generales, ¿sí? Ahora, en términos ocultistas, eso no tiene ciertamente peso alguno, ¿sí? No hay vínculo, no hay lazo y no hay un movimiento real. Y este problema se agrava cuando las personas ya tienen acceso a herramientas claras de comunicación espiritual, explicadas, desglosadas y enseñadas, como en el presente canal, y aún así deciden no utilizarlas, prefieren pagar a un tercero, delegar la responsabilidad y luego quejarse del resultado. Eso no es desconocimiento, es comodidad. Y en algunos casos, simple vagancia espiritual, si se quiere. El ocultismo, a ver gente, el ocultismo no es una actividad pasiva, no es consumo, no es entretenimiento, no es hacerlo por mí. El ocultismo es implicación directa. A ver, ¿puede alguien hacer algo por mí? Bueno, sí, en cierto modo sí, claramente que sí. Pero el canal está enfocado para que lo hagan ustedes. Ustedes no tienen por qué depender de un tercero, ninguno de ustedes. Sino para qué están en el canal o para qué aprendieron del canal, ¿sí? Si no van a hacer las cosas ustedes. Muchas veces hay también problemas de confianza propia. Estudiás, haces y aún así todos tenés dudas. Ya está, ¿cuánto tiempo vas a tener dudas? Y si no estás dispuesto a sentarte, llamar, escuchar y hablar por vos mismo, entonces no estás trabajando con lo invisible. A ver, todas estas cuestiones hay que decirlas muchas veces sin adornos. Nadie puede pactar por vos, especialmente en lo que es un pacto como tal. Nadie puede comprometer tu voluntad ante una entidad sin que vos estés involucrado. Nadie puede aceptar condiciones en tu nombre sin que vos lo sepas, lo entiendas y lo asumas. Pensar lo contrario es no comprender cómo funcionan las dinámicas espirituales. Los espíritus no operan como empleados subcontratados. No responden a recibos ni a transferencias, responden a presencia, coherencia y autoridad real. Y esa autoridad no se delega, se ejerce. Cuando alguien afirma que hizo un pacto por vos, lo máximo que pudo haber hecho fue un intento de contactos desde su propio marco, si es que lo hizo. Y ahora sí, eso no garantiza absolutamente nada. Sinceramente, eso no garantiza nada, ¿sí? Otro punto que casi nadie considera es este, ¿sí? A ver, el espíritu puede haber rechazado lo ofrecido, puede no haber considerado suficientemente el intercambio, puede no haber estado interesado en el tipo de trabajo solicitado, puede haber ignorado completamente la propuesta. Y si eso ocurrió, ¿cómo vas a saber si no estuviste ahí? No lo vas a saber. Simplemente vas a confiar en la palabra del intermediario. Y ahí está el engaño muchas veces, o en la gran mayoría de las veces, ¿sí? En el ocultismo serio, siempre se verifica, siempre se confirma, siempre se sabe si hubo respuesta, aceptación o rechazo. Todo lo demás es especulación, lisa y llanamente. Por eso justamente resulta tan absurdo escuchar a personas quejándose de pactos fallidos cuando ni siquiera pueden afirmar con certeza justamente que hubo un pacto en primer lugar. Y la raíz del problema no está en los espíritus, está en el sistema. Y esta es la mentalidad del operador ausente, ¿sí?
en la necesidad de que otro haga el trabajo, en la ilusión justamente de que el dinero reemplaza la implicación, en la creencia justamente de que el esfuerzo puede ser evitado. Y acá entra un elemento clave, la mentira que las personas se cuentan muchas veces a sí mismas. Decir me pacté y no funcionó es más cómodo que decir yo no hice nada. Decir me estafaron es más fácil obviamente que aceptar que delegué algo, ¿sí?, que no se delega. ¿Se entiende, gente? Desde la perspectiva ocultista, esto es simple. Si no hay comunicación directa, no hay pacto. Si no hay confirmación de aceptación, no hay un acuerdo. Y si no hay presencia consciente, no hay un vínculo. Todo lo demás es teatro. Además, una cuestión, hay un factor que casi nunca también se menciona. Muchos de estos supuestos brujos, que ni siquiera dominan herramientas básicas de comunicación real, repiten fórmulas, recitan textos, montan escenografías, pero no escuchan, no perciben, no confirman, y operan en automático y luego venden el relato como si hubiera ocurrido algo profundo. Y ahí donde muchos de ustedes compran. El plano espiritual no responde ciertamente a recitadores, ¿sí? Básicamente responde a operadores conscientes. Y eso no se improvisa y no se delega, ¿sí? Básicamente se construye con estudio, práctica y presencia. No tenés otra forma. O sea, si vos te gusta procrastinar, es tu problema. Si sos vago o vaga, y es tu problema. No vas a ser útil en esto. No servís para esto si sos de ese modo. Así que, si sos de ese modo y no tenés la voluntad de cambiar, no sé, ponete un kiosco, no sé, algo. Pero esto no es lo tuyo. No hay forma de que esto sea lo tuyo. Por eso justamente quienes realmente trabajan con entidades saben exactamente cuándo una entidad acepta, cuándo duda y cuándo rechaza. No porque lo sientan bonito, sino porque hay señales claras, respuestas específicas y coherencia en la interacción, siempre y cuando no haga una manifestación visible, una teofanía y demás, ¿sí? Entonces, cuando alguien no sabe si el espíritu aceptó, eso justamente ya dice todo. Indica que no hubo diálogo real, indica que no hubo intercambio, indica justamente que no hubo pacto. Así de simple. Entonces, la pregunta real no es ¿por qué no mejoran las cosas? ¿Sí? Más allá de todo, porque vos podés hacer un pacto, no sé, para la riqueza, pero si vos no te movés, si no te levantás temprano para ir a trabajar o lo que fuere, por más que hayas pactado, no vas a avanzar. Vos el espíritu pone su parte y vos tenés que poner la tuya. El espíritu no te va, ya lo dije 10.000 millones de veces esto, el espíritu no te va a aparecer en tu cámara de descanso, a los pies de tu cama, y te va a depositar ahí un cajón de gemas. Levantate, andá y trabajá. Invertí, pensá, reflexioná, ¿sí? Fíjate cómo podés progresar. Esto no tiene mucho secreto, no tiene mucho misterio. Entonces la pregunta real, ya te digo, no es porque no mejoran las cosas, sino porque la gente sigue repitiendo el mismo error. La respuesta es incómoda. Por hacer las cosas de este modo, ¿sí? Y porque hacer las cosas uno mismo exige responsabilidad y no quieren esa responsabilidad o no la saben manejar, ¿sí? Exige enfrentar miedos, temores, dudas, exige disciplina y exige dejar justamente de ser espectador. Y el ocultismo no está diseñado para personas que buscan resultados sin implicarse. No funciona justamente para quienes quieren saltarse de proceso. Y esto me tocó no solo verlo acá en el canal, con sus comentarios, experiencia y demás, sino que me ha tocado con gente allegada, ¿sí? Esto me ha tocado muy, muy de cerca, alrededor mío, con gente muy cercana también. Por eso cuando existen justamente espacios donde todo esto ya está explicado con claridad, como es el presente canal, donde se enseña cómo comunicarse, cómo confirmar, cómo entender respuestas, cómo interpretar aceptación y rechazo, y aún así se decide no hacerlo, el problema no es la falta de información, el problema son ustedes, y la falta de voluntad. No hay nada ciertamente más inútil que pagar por algo
que uno mismo puede y debe hacer. No hay nada más absurdo justamente que quejarse de que un pacto es inexistente. Y no hay nada más estéril, si se quiere, que culpar a los espíritus por básicamente errores humanos o involuntad humana, ¿sí? Y el plano espiritual no es injusto, es exacto. Y ciertamente el plano espiritual no premia la pereza, y no castiga por capricho, simplemente responde según la implicación real del operador. Si no hay implicación, no hay respuesta. Si no hay presencia, no hay vínculo. Ya lo dije. Así que la próxima vez que alguien justamente diga me pacté y no pasó nada, la traducción real básicamente es clara. No hubo pacto. Hubo una historia, una mentira, un show, un intermediario, o una ilusión comprada. Y mientras esa mentalidad no cambie, los resultados van a seguir siendo los mismos. Dejen de delegar la responsabilidad que es de ustedes. Y esto va para quien se crea pactado, ya sea por un tercero o por ustedes mismos que se hayan pretendido pactar, porque ustedes pueden montar, no sé, tal día, tal hora, prender una vela, hacen un llamamiento, creen que el espíritu llegó, ¿sí? O quizás llegó y dice, no sé, espíritu tal, a cambio de esto, hoy me pacto contigo a cambio de, no sé, riqueza, vamos a ponerle riqueza dineraria. Y ustedes ya dan por sentado que ya hay un pacto, y no es así. El 90%, estoy seguro, el 90% de la gente que supuestamente se pactó así, ustedes se habrá pactado casi similar a lo que acabo de decir. Ya me lo estoy imaginando. Van a prender una velita, llaman a un espíritu tal, espíritu X. Si yo, no sé, Pepe Sánchez, en este momento me pacto contigo y te daré esto a cambio de, no sé, riqueza dineraria. Y piensan, creen, se convencen de que ya están pactados. No tienen ni idea si el espíritu primero llegó, si el espíritu quiere, o el espíritu pone condiciones, si aceptó una ofrenda, o no le interesa lo que estás ofreciendo. ¿Sí? O si vino, te observó y no le pareciste interesante y se fue. Y te quedaste hablando solo, creyendo que estás pactando, ¿sí? Y estás hablando solo. Entonces, si todas estas cosas ya se enseñaron en el canal. Hay cosas que son de carácter público y otras que están en la membresía. En la parte de membresía tienen absolutamente todo de pactos. También después fuera de la membresía, de pactos como tal, en otras membresías, tienen métodos de llamamiento, de consulta, métodos de consulta y respuesta, tienen todo. ¿Sí? Y después en la parte pública tienen también sistemas de busquen, practiquen, hagan. Y dejen justamente de decir, no, me pacté y no funcionó, me pacté y no mejoré, no sé, me pacté y no sé, y esto no sirve. Entonces comiencen a hacer, no tienen excusa. El canal tiene demasiado material, y es un material, no es filosófico a nivel general. El 80 al 90% del material del canal es de carácter práctico. Y este canal no es como otros canales que se ponen a hablar algunas cositas así, no sé, qué sé yo, cualquier cosa que no te sirve para avanzar, que está lleno de canales. A este canal, como lo que te estoy diciendo, porque dentro de todo de esta especie de regaño hay una enseñanza. O sea, te estoy enseñando, directa o indirectamente te estoy enseñando. Y cosas como esta está repleta el canal, el presente canal, ¿sí? Para que vos justamente avances. Y quiero destacar algo. El canal Shinhan Forage Alta Magia está solamente en lo que es la plataforma de YouTube y tiene material de carácter pago, que es el material que está en la membresía de este canal, está en Patreon. La descripción está en el frente del canal, ¿sí? En la parte principal del canal ahí tienen la descripción
y ahí tienen el link para Patreon, y si no, la membresía propia del presente canal, ¿sí? Es en los únicos 2 lugares que yo estoy, no estoy en ningún otro lugar. La plataforma principal es YouTube, y el material de la membresía que está en YouTube también la tienen en Patreon. Fuera de eso, yo no estoy en ningún otro lugar, solamente en YouTube, y la membresía de YouTube también está en Patreon. No estoy en ningún otro lugar, ¿ok? Atesoren y aprovechen el presente canal. Hagan de cuenta que ustedes están acá en este momento acá conmigo, tomando un café, mirándonos cara a cara, y estamos charlando. Y sí, te estoy llamando la atención, pero te estoy llamando la atención porque quiero que avances. Basta de quejas, basta de peros, porque siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Para el vago procrastinador siempre hay un pero. Y para el mago de sillón también. Y cansa, realmente cansa. Así que fíjense, gente, lo que van a hacer, porque si no están perdiendo el tiempo. Y al menos en este transitar de nuestra existencia hoy, como seres humanos, el tiempo es el elemento más importante que tenemos. Así que bueno, gente, les mando un abrazo grande, se me cuidan. Recuerden que en el chat les digo, lo que es el área de pactos, tienen la membresía en la playlist, el sector de pactos. Y así como pactos tienen un montón. Fíjense las playlists. Para eso están las playlists. Entren en el sector de playlists y fíjense todo el material. Hay playlists que tienen 15, 20, 25, 30 videos. Hay creo lo que es valoración del esfuerzo tiene, no sé, un montón, como más de 70, 80 videos, no sé cuánto, tiene un montón. Ahí están las playlists. Algunas son de carácter público y otras son de carácter pago. No tienen excusa para no avanzar. Y no dependan de un tercero. El canal se hizo para eso, para que ustedes avancen en base al material que se está brindando y a las prácticas que ustedes realicen. No deleguen responsabilidades, no deleguen servicios. Dejen, ¿sí?, de dudar tanto de los espíritus, de los sistemas y especialmente de ustedes. ¿Ok? Bien, no los aburro más, les mando un abrazo grande, se me cuidan y los estaré leyendo en la caja de comentarios. Bye bye.